explicando de una vez. En la guía de la Agile Coach, entonces, pues, obviamente, ellos empiezan hablando de muchas de las cosas que ya hablamos, entonces, por lo tanto, por eso no me enfoco en esto del manifiesto, en estas cosas del manifiesto, etcétera. O sea, que todo lo de introducción, normalmente es lo de ágil, que ya hemos visto mucho de eso en los otros módulos, ¿sí? Entonces, me voy a centrar especialmente es donde ya empezamos a hablar de este rol, porque este rol, y algunas de las habilidades. Algunas estarán en este material, otras van a ser ejercicios que quiero que hagamos para entender más esto, ¿no? Pues bien, empecemos. Esto que ya hemos visto es parte de nuestro proceso de entender la agilidad y es una de las responsabilidades fuertes del Agile Coach. El Agile Coach tiene que apoyar todo el proceso de cultura. O sea, uno de los compromisos del Agile Coach es sensibilizar la adaptación, la adopción de la agilidad en la organización. Y eso implica este cambio de mindset, esto implica todo este pensamiento de cómo lo debemos de hacer. ¿Listo? Entonces, bien, de los principios que tiene un Agile Coach, que es uno de los fundamentos, en realidad este Agile Coach es una evolución de cuando empezamos a escalar agilidad en una organización. Entonces, ya vimos que hay modelos como Kanban, como Scrum, modelos Lean, y los equipos es fácil de hacerlo, y digamos que hay roles allí dentro de los equipos. Puede ser un Scrum Master en un equipo Scrum, puede ser un Kanban Master, se le puede llamar así, o se le puede llamar Kanban Implementador o Kanban Consultant, que es el que implementa o ayuda, facilita todo este proceso de Kanban en una organización. ¿Ok? Y asimismo habrán otros líderes implementadores de cada modelo, de Lean, de 5S, etc. El tema es que eso funciona a nivel de equipos, pero cuando ya tengo equipos de equipos, o sea, ya tengo una variedad de responsabilidades, porque los equipos crecen, ¿de acuerdo? Entonces, a medida que crecen en una organización y ya tengo fábrica, o ya tengo una estructura más compleja, pues requiere unos roles mayores. Entonces, uno de esos roles es el Agile Coach. Le nombran así en realidad porque viene de esa transformación, de esa mutación. Antes, un Scrum que manejaba otros Scrum o varios equipos, ya empezaba a escalar equipos, o sea, ya manejaba equipos de 50, 100 personas, 200 personas. Ya decirle Scrum Master a él era como muy corto. Entonces empezaron a decirle Scrum de Scrum, Master de Master. Eran como nombres que empezaban a darle las organizaciones a este personaje. Y en realidad era, si notan, si yo tengo un equipo de 10, ya tengo otro de 10, ya tengo 5 de 10. Y con esos 5 de 10 estoy produciendo cosas increíbles. Y ya tengo 100, ¿sí? 100 personas que serían, ¿qué? 10 equipos, qué sé yo, ¿cierto? De 10 y así sucesivamente. Entonces, este ya es más que máster de máster. Ya no solamente la responsabilidad es la metodología de Scrum, sino es la cadena de valor de todo ese circuito de equipos. ¿Sí? ¿Me comprende? O sea, es un director. En últimas es como un director, ya es un oficio más ejecutivo, pero en el sentido de la responsabilidad. ¿Ok? Entonces, este personaje en los modelos que empezaron a aplicar en las diferentes industrias, sobre todo en tecnología. Recuerden que la tecnología, al igual que muchas de las ingenierías, venimos de unos mundos muy de cerebro izquierdo, como lo vimos ahorita volvemos al mindset, en el cerebro, o sea, muy de la ingeniería, de los modelos, de los marcos, de las prácticas, de todos estos modelos. Entonces venimos muy industrializados. Y a nosotros muy poco, yo me acuerdo que en PMI muy poco se hablaba incluso de liderazgo, tímidamente se decían palabras de liderazgo. Muchos otros modelos en ITIL, etcétera, también se hablaba que debería tener un cierto perfil. Entonces, debe tener liderazgo, trabajo en equipo, desarrollar equipos, o sea, lo decían, pero nadie nos decía cómo. ¿Ok? No sé si están de acuerdo conmigo, pero era así. Incluso en la misma carrera o en las mismas especializaciones de todo, siempre nos meten mucho relleno del lado izquierdo, mucho tema del lado izquierdo,
y nos meten así, nos saturan. ¿Y el lado derecho qué? ¿Cómo desarrollo un equipo? ¿Cómo lo pongo productivo? Y resulta que cuando tú necesitas escalar en una organización, lo que más ejerces es eh, el lado derecho, ¿sí? Que es aprender a liderar, a sensibilizar equipos, a desbloquear equipos, a persuadir, a poner metas, a retarte, etcétera. Entonces, digamos que ese lado derecho es lo que hace que los equipos sean fuertes. Esos grandes líderes desarrollan más esas capacidades. ¿Conocen líderes que han sido ejemplo para ustedes en organizaciones? Sean en las que han trabajado o en otras que ustedes digan, wow, este man es un líder innato, una persona, un ser humano increíble, etcétera, y por algo tendrá ese cargo. ¿Conocen gente así? ¿Algún ejemplo? Sí, Yo conozco sí. uno. ¿Sí? Fuera Sí, de, fuera de John. sí, no, fuera de John, porque ya lo va a decir Aleja. Ok, pero Cero, sí. cero, cero. No. Pero sí, No, sí, sí. no, una persona que uno ve así en un nivel de conocimiento y todo eso, que uno lo ve de esa forma. Yo digo que bueno, político también se puede, ¿cierto? ¿O no? Sí, también. O sea, Igual, ¿sí? para ti, Para Nayib Bukele, lo que para uno representa ese personaje. Incluso de mí, exacto, para otro no. ¿sí? De hecho, chicos, es increíble que Price, yo no sé si les conté a ustedes, Pricewaterhouse tiene una consultoría especializada a nivel ejecutivo para presidentes y, bueno, etcétera, donde hacen este ejercicio de coaching, esto que estamos hablando así de simple. Dicen, ok, y en ese ejercicio de coaching cobran 60.000 por las 60 millones la sesión. En ese ejercicio de coaching, las preguntas que hacen es, ¿quién fue tu héroe de niño de 5 años, algo así, de los 5 a los 10? Ellos tienen unos formatos, entonces te dicen de los 5 a los 10 quién fue tu héroe, de los 10 a los 20 no sé quién fue el héroe, de los 20 a los... Y pueden ser personajes, imagínate, personajes de caricatura, pueden ser personajes de la casa o de tu familia, y de hecho nos hace identificarlos a todos, de caricatura a quién y de tu familia a quién. Ah, un tío, porque uno siempre admira a alguien que ese fue ese referente. Mire que tienen muchos ensayos, no lo hacen por improvisar, ¿no? La verdad, tienen ciencia en esto. Esa gente tiene ciencia para, lo ha hecho. Es Mackenzie, ¿no? Ah, perdón, Erson Jones. Ah, no, miento, es Mackenzie, es Mackenzie. Los de Mackenzie son los que sacan cosas increíbles. Entonces, y esto tiene un impacto, ¿saben por qué lo hacen? Porque al final nos demuestran es cómo esto tiene impacto en las decisiones de ese presidente de la compañía que también fue niño. Y esas decisiones las toman porque tuvo un superhéroe o porque tuvo ¿cómo se dice? Una madrastro malo como el de las películas o alguien que influenció, entonces genera miedos o genera otras cosas o fortalezas. Y de esa manera ese personaje se educó y por eso toma las decisiones que toma hoy por hoy. Entonces ellos hacen todo este ejercicio, imagínate todo ese ejercicio de entender su parte emocional, su parte lado derecho, de qué personajes fueron referentes para ellos y cómo ese liderazgo influenció en ellos para la toma de decisiones. Imagínate, todo eso lo hacen, después hacen otra serie de cosas, desbloquean cosas y después ya al final te hacen conciencia para tomar decisiones. ¿Ok? Entonces, noten que voy a dibujarlo así, de hecho, puede ser así, puede ser verlo como Maslow, si lo quieren ver como Maslow, o definitivamente lo podemos ver como, pues nada, como un modelo jerárquico. Perdón, a ver, epa, que estoy cogiendo lo que es. Ok, así. Entonces, si ustedes notan, si, si vemos una organización así piramidal como Maslow lo ve, pero lo voy a hacer más simple. Si, si nosotros como personajes, si vemos una organización así, ¿quiénes ganan más? Los que están donde. Si esto es una organización, ¿cierto? Pues ganan más los que estén más arriba. Por eso el presidente de la compañía de alguna manera gana más. No es porque él sepa
todo lo que hace la compañía en cuanto a lo técnico, ¿cierto? No. Sencillamente él sabe, en realidad él sabe, conoce todo desde allá arriba donde lo ve, pero él lo que debe saber más es cómo dirige este equipo que está aquí, que son 3, 4, 5, poquitos. Y que esto a su vez empiezan a dirigir a otro montón de equipos, etcétera, que están acá. Y que esto a su vez dirigen un resto de equipos que están acá. ¿Sí, eso no es así? Finalmente, estos que están acá abajo se dedican a muchos temas que obviamente operacionales. Aquí está la táctica y aquí está la estrategia. O sea que su función estratégica es cómo hacer que este equipo sea el mejor equipo. ¿Tiene sentido eso? Este que está acá, este que está por aquí, ¿cierto? Este tiene que hacer, cómo hacer que este equipo que está acá sea productivo. ¿Listo? Las personas que están acá sean productivos. Y así es la cadena. O sea que en últimas la cadena, y eso me lo ayudó a comprender hasta PMI. PMI es tal cual. Pueden ser PMP, yo conozco PMPs que ganan esto, PMPs que están aquí y PMPs que están acá arriba. ¿Y cuál es la diferencia? Todos estudiaron lo mismo. La diferencia es que este acá arriba se enfocó a liderar estos equipos estratégicos. Simple. ¿Sí? Él se dedica a eso. Yo me acuerdo tanto un presidente en el caso de EPSA. El señor, un ser humano increíble, ¿cierto? Es un personaje de esos que te saluda en el pasillo, saluda al portero, saluda al de los tintos, el del tinto, etcétera. A todo el mundo, carismático, etcétera. ¿Qué hacía? Venía y se sentaba acá y a cada uno le sacaba lo mejor de ellos. En cierta manera no era solo motivación, era liderar de que ellos se autolideraran. Esto es lo que llamamos en Ágil liderazgo de servicio. Liderazgo de servicio. Es una de las palabras que más van a ver en temas del modelo de liderazgo. Liderazgo de servicio. Porque él al final no es el que más se la sepa, que esos eran los modelos anteriores. En los modelos de Henry Ford, esos modelos eran los que tenían esa visión, ¿cierto? Que obviamente funciona, ¿no? El tipo de Tesla funciona, ¿no? Pero hoy en día, en realidad se dieron cuenta que sí, él puede tener la visión, pero lo que vale es el equipo. Lo que vale es este equipo. Si este equipo conecta con toda la visión del negocio, etcétera, es un equipo que realza, pues nada, tenés un equipazo. O sea, sabes hacer equipos, por lo tanto este man gana en eso. De hecho, en ese momento hubo mucha discusión, porque antes los paradigmas era que el presidente de una compañía o algo así tenía que saber mucho de la industria. Y eso se empezó a romper en los últimos años. Lo vi yo y lo viví con ese modelo en EPSA, porque el man venía de la industria, si no estoy mal, del maíz y del cultivo y otras cosas. O sea, el man no tenía idea de energía. Pero ¿sabes qué él hizo? Cogió a ese equipo, que ese equipo sí sabía el negocio, sabía la energía, sabía muchas cosas, y lo potencializó. Logró coger ese equipo y potencializarlo. O sea, al final no necesitaba saber de energía, necesitaba es cómo dirijo este equipo. Este que está acá. Y ellos sí saben del negocio, saben mucho más de todo. Entonces, nada, sincronizó con ellos y lo hizo muy bien. A tal punto que cuando él se fue, yo me acuerdo tanto que cuando él ya se despidió, porque ya se iba a portar, la verdad el señor ya estaba una de retiro en realidad. Se va, ¿no? Esa gente quedó feliz, le hicieron la despedida, lloraban, algunas lloraban, no sé, lloraban porque el tipo se hizo querer mucho. ¿Me explico? Pero en realidad lo que hizo fue esto. Y el man no era el técnico más técnico, no, tenía la visión, hizo este equipo y así. Este mismo patrón es lo que funciona en todos los niveles. ¿Ok? Por eso muchas veces este señor que está acá, pues gana más. Porque el que resuelve lo que los otros, no es que él sepa más, sino que él sabe es articular a estos que saben. ¿De acuerdo? ¿Tiene sentido lo que acabo de decir? Sí, totalmente, Osney. ¿En Esas qué posiciones son época? ¿Cuál evaluadas presidente? son De evaluadas por EPSA. el coeficiente emocional, ¿no? Más que por el intelectual. Sí, obviamente son inteligentes, tienen sentido común de todo. O sea, así te hablen de chino, pero
El man sabe entender este tipo de cosas, ¿ok? Voy con todo esto, es que el Scrum no es nada más que un reflejo de esto mismo. O sea, cuando uno tiene acá un equipo de Scrum, está el Scrum Master o el PO, lo que sea, pues si tengo ya, empiezo a generar equipos de equipos de equipos, pues aquí un Scrum Master ya tiene que ser, ¿qué? Mucho más líder servicial, mucho más integrador, mucho más entender el contexto de toda la cadena de valor, ¿sí? Y esta es la madurez de lo que hoy en día llamamos un Agile Coach. Un Agile Coach, ¿listo? Un Agile Coach, ¿listo? Entonces, pero para fortalecer ese cerebro, este cerebro del lado derecho, o sea, obviamente tiene que estar en contexto, o sea, tampoco puede llegar a pasar, pero tiene que saber de ágil, tiene que estar en contexto de agilidad. Por ejemplo, buenísimo es que muchos de ustedes, por no decir todos, creo que todos, han pasado ya por el mundo de proyectos, por la gerencia, ¿sí? Es más fácil, más porque ustedes tienen herramientas, cantidad de herramientas gerenciales y cantidad de desarrollo de habilidades que han venido desarrollando en temas gerenciales. Entonces es más fácil ser un Agile Coach, un Scrum Master de Master, dirigir un máster de equipos. Por eso el ejemplo de Fabián, el ejemplo de muchos de ellos, les facilita estar acá en el contexto porque ven toda la dirección. O ser un director de operaciones, o ser un director de cadena de valor, bueno, ya son direcciones porque están viendo más allá. O sea que en realidad nosotros Scrum Master técnicos no vamos a hacer. Sí tenemos que saber de Scrum Master, pero no para ser Scrum Master técnico. ¿Ok? Sino para ser Scrum Master de un producto, de una cadena de valor, etc. Por eso vale más. Por eso estas habilidades ustedes digamos que ya están allí, ya las tenemos. Ok, entonces, entendiendo esto, este señor, este personaje, pues tiene que tener unas herramientas claves. ¿Listo? Y esas herramientas del Agile Coach, ¿sí? Este Agile Coach, pues entre más arriba va a estar o tiene que estar, pues tiene que tener herramientas como ¿cuáles? Herramientas de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque tienen que aprender a manejar todo, ¿cierto? Conflictos, cantidad de cosas que suceden en los equipos, en esa fábrica. De hecho, muchos de los que originaron este nombre son los de Escalamiento. Escalamiento empezó a pedir, y el mejor nombre que le pudieron dar es un Agile Coach, como el entrenador, no le hubiesen podido llamar Agile Master, pero seguramente se les iba muy lejos. Entonces el Agile Coach fue como el nombre más bacano que le pusieron dar, y bueno, de ahí empezó a quedar en los frameworks y así se llama ese rol. Pero tienen que saber de coaching. Tiene que a lo mejor saber de PNL, o sea, todas estas herramientas de gestión, para no confundirnos, de gestión de equipos, ¿ok? Y seguramente del factor humano. Y debe saber de gestión de cambio, organizacional, gestión de cambio, ¿sí? Entonces, ¿y es todo esto qué es? Lado izquierdo, todo esto es lado izquierdo del cerebro, o sea, perdón, lado derecho, estoy equivocando, qué pena, lado derecho del cerebro, o sea, entonces, este que ya fue técnico, que ya pasó por algunas cosas, pues buenísimo, empezó a fortalecer, ¿qué? Sus habilidades más blandas, por así decirlo. Habilidades, obviamente, también tiene que tener una visión estratégica, entonces no solamente está esto, sino que también está unas habilidades estratégicas, eso también, habilidades estratégicas. Esto también, el PMI también lo empezó a hacer hace ya tiempos, empezó a hablar de habilidades estratégicas en temas de portafolio, en temas de, llaman cartera o portafolio, bueno, ¿listo? En temas de cadena de valor, ¿sí? ¿Ok? En temas ya estratégicos, ¿no? Empezar a manejar de formulación. Ya debe saber esto, no es que él los tenga que hacer, sino que debe entender un poco de esto. Debe tener esas habilidades y, por supuesto, las técnicas que ya vienen siendo todas las del mundo ágil. ¿Listo?
sea mundo ágil, predictivo, etcétera, híbrido, etcétera. Entonces, este señor es el famoso Agile Coach, ¿ok? Que tiene todo esto, o sea, encierra todo esto. ¿Listo? Debe tener estas habilidades. Eso es lo que lo compone a él. O sea que es un personaje que por eso lo van a ver en los cargos, lo van a ver un poquito en todo eso. Es un personaje que le exige más, que sabe más, por eso exigen ya una maestría, una especialización quizás, porque es alguien que va a aportar mucho valor a la organización, porque él va a ser responsable de diferentes flujos de equipos de trabajo de fábricas o de producto, de una cadena de valor de producto. ¿De acuerdo? Bien. Entonces, por eso este señor tiene que saber de coaching, porque es una de las herramientas. Entonces, y además que le llaman coach, entonces ya se volvió un coach. Ya se volvió un coach. Entonces, en realidad, coach, para ser coach, necesita horas de vuelo. Entonces, ese es otro de los paradigmas que hay que saber. En realidad, para ser coach, necesita demostrar horas de vuelo. ¿Sí? Ah, en ágil. No, en ágil no. Horas de vuelo en dirección de equipos, horas de vuelo en cadenas de valor, horas de vuelo en todo esto que estamos hablando. Entonces, este es un personaje no porque hizo un curso y salió de la universidad, ya se certificó como máster y Agile Coach, entonces ya es un Agile Coach. No, pues tiene el conocimiento, pero todavía no lo es en realidad. ¿Ok? Porque la experiencia que le da lo que ustedes ya vienen viviendo. Ustedes ya dirigen equipos, han gestionado circuitos, han gestionado proyectos, entonces tienen horas de vuelo de liderazgo, tienen horas de vuelo en todo esto, pero obviamente hay que seguir fortaleciéndonos, ¿sí? En estas habilidades. Entonces, por eso, a los coach, a los Agile Coach, les piden mucho que ellos deben de saber de coaching, o sea, de coaching, y entender esto de coaching, ¿ok? Y de aquí en adelante es responsabilidad de ustedes, más que las certificaciones, empezar a trabajar ese tema humano en ustedes, ¿ok? Un buen coach es el primero que se trabaja a sí mismo para trabajar a los demás, porque esto no es solo una certificación, es alguien que demuestra liderazgo, así como vimos en el ejemplo de esos personajes que a lo mejor no sean Agile Coach, pero son grandes líderes por su empatía, por su liderazgo, por sus resultados. ¿Ok? Entonces, eso, el tema de coaching empieza a ser un proceso muy usado, también es, para mí es como otra buena práctica, en esa, en cómo trabajar esas actividades mentales en los individuos, cómo ayudarles a fortalecer y desbloquear esas potenciales que tienen esos individuos. Entonces el coaching, dentro de otras herramientas, empezó a ser muy interesante, muy usado para ayudar a las personas a progresar, ¿de acuerdo? Entonces, el coaching se enfoca en el ser humano, entonces en la humanidad, en el ser, y hablamos del ser, ¿ok? En tener unos métodos, como unos métodos que nos permiten crear esas funciones. Ustedes también son como un marco de trabajo aquí, de métodos. Tener una técnica, herramienta, unos modelos y obviamente unas competencias, que ya hemos hablado de esas competencias. Entonces, se centra en la humanidad porque nos centramos es en conocer el ser. Entonces, mire que aquí ya nos vamos un poquito a la psicología, a la neurología, a la biología de las personas. Fisiología incluso de las personas. ¿Listo? ¿Qué es eso de la psique? ¿Ok? Yo diría que incluso mucho más. Yo le agrego en lo personal, en la espiritualidad, bueno, ya la neuro trabaja, o la psique trabaja la emocional, entonces agregaría un poquito más, ¿ok? A medida que ustedes van experimentando esto, pues van centrándose ustedes en el humano, y el humano al final es todo esto, ¿ok? Digamos en esa categorización. Entonces, la metodología obviamente tiene unos modelos, tiene un proceso sistémico. El coaching empezó a ser desarrollado como un sistema, como un modelo que si tú lo haces, pues, y lo practicas y lo empiezas a entender hacia ti, pues vas a poder ayudar a otros con este modelo. ¿Ok? Entonces, ojo lo que he dicho siempre. Primero nace en ti para luego trabajarlo en los otros. Yo no puedo ser médico sin haber practicado y ir a abrir a otro porque ya lo leí, lo vi en un video, entonces ya soy médico para ir a abrir a otro. Hay que ser muy responsable con este tipo de herramientas y técnicas
porque primero lo pruebo yo. Tampoco se prueba con familiares y amigos, para que lo tengan presente. O sea, hay que ser responsable en cómo lo empiezo a practicar en mí. Ya cuando me sienta en esa capacidad, pues empiezo a probar en otros, porque así como tiene un efecto positivo, pues también puedo dejar mal a alguien, ¿no? ¿Ok? Entonces hay que ser responsable de este modelo, de este sistema, porque estamos trabajando la psiqui de las personas. El coaching está respaldado por técnicas, como el coaching, que es el proceso. El coaching es el proceso, así se le llama el proceso. El coach es la persona quien ejerce ese proceso, es el dueño de ese proceso, el coach. Y el coachee, que están acá, los acá abajo, dice coachees, es el paciente, es el cliente, digámoslo así, o el paciente, ¿ok? Sino que nosotros término paciente no lo usamos porque nosotros no somos ni médicos, ni certificados, ni acreditados. Digamos que en el lenguaje común, utilizar la palabra paciente es muy delicado, solo la ejercen las que sean profesiones que realmente trabajan este tipo de términos, ¿sí? Entonces, digamos que va a ser el coachee, por eso le colocan coachee, ¿listo? Entonces, coachee es como ese cliente al quien vamos a ayudar o que vamos a facilitar el proceso para que él se ayude. En realidad, lo que va a pasar en el coaching es eso, que a través de un modelado de preguntas, un modelado de un proceso, la persona descubre cómo ayudarse a sí misma. O sea, en realidad yo no estoy cambiándole la mente a la persona. De hecho, partamos de esta realidad. Nadie cambia a nadie. Ese es un tema que no te imaginas lo profundo que puede ser cuando entendemos esto. ¿Ok? Nadie cambia a nadie. Sí podemos influenciar, sí podemos orientar, sí podemos facilitar, pero en realidad el cambio lo decide cada quien. La única persona que decide el cambio eres tú mismo, o sea, el yo con yo, no hay nadie más. ¿Listo? Ah, es que usted me dañó. No, yo decidí, yo fui el que decidí meterme. Ah, me engañaron, me estafaron, me no sé qué. Pues al final fui yo. ¿Por qué me fui allá a que me estafaran? ¿Por qué fui allá? ¿Me explico? Siempre la decisión la tengo yo. Entonces, cuando vamos a ver esto, vamos a entender un poquito en la práctica, en el ejercicio del coaching, que es un proceso que es efectivo porque en realidad cuando empezamos a hacer conciencia de esto, pues empezamos a hacer cuestionamientos, ayudar a ver a otros modelos que aún no han visto. Entonces, por eso es tan efectivo, tan eficiente. ¿Listo? Entonces, esto nos ayuda a que esta herramienta permita que las personas desbloqueen o permitan que las personas se den ese permiso de hacer esos cambios en él, de tomar acción también, ¿no? Ese es otro de los puntos claves aquí, que tiene que tomar acción. Tampoco solamente de ser consciente, ah, sí, yo me equivoqué, pero ¿qué vas a hacer para no volverte a equivocar? Si no toma acción, tampoco estamos haciendo mucho. Entonces, hay etapas del coaching, hay unos pasos que digamos que se dan entre el coach y el coachee. Entonces, siempre hay una relación donde se establece cuántas sesiones vamos a hacer. Aquí es una técnica, modelo técnica que trabajamos con el humano. Por ahí hay que ser responsable, no es que ya me leí esto, entonces ya voy a hacerle coach a mis hijos, a mi pareja, así que pilas John, pilas Aleja, ya los veré. Vente hago coaching. Ya le hice. No, eso ya es persuasión, eso es magia, man. ¿Cierto, Aleja? Dígale Total. que tiene que, mejor dicho, está en cumpleaños y ella cumpleaños un día, pero celebra los 360 y pico días, así que ya sabe. No, con ese otro diplomado de liderazgo trascendental, tengo unas técnicas de persuasión poderosas. Se las tengo que compartir. Bueno, ahí está bien, buenísimo. Eso también es nutrir, o sea, aquí, después de esto, de todo lo que hemos visto, tenemos que empezar a trabajar más ese lado humano, pero más en nosotros, chicos, siempre lo hago en conciencia porque es que un líder se viene desarrollando
siempre hablamos líder nace o se hace. En realidad, sí, hay liderazgos muy natos, o el desarrollo de liderazgo más avanzado, diría yo, pero en realidad el liderazgo lo tenemos todos. Lo que sucede es que en dónde lo fortalecemos, en dónde tenemos la capacidad de practicarlo, de usarlo. Entonces, este tema de coaching, mm, por ejemplo, ese personaje que les dije, presidente, tenía claro todos estos temas de, no necesariamente de coaching, pero todos estos temas humanos, del ser humano. Entonces, ¿el que trabajó? Potencializó ese equipo humano para que diera resultados. Ese fue su trabajo. O sea, al final no dirigió la compañía como tal, porque supiera temas técnicos, la dirigió es porque supo el tema humano. Y desde allí dirigió todo. ¿Ok? Para él en ese caso fue así. Entonces pueden haber sesiones. Hay que hacer sesiones puntuales, no son sesiones largas y temas donde no pase nada. O sea, hay que tener avances, también hay que tener incrementos. A veces hacemos OKR aquí para también esos compromisos, también establecemos OKR. Entonces, el coaching es un sistema de co-creación. O sea, no todo, en realidad, como les digo, no lo resuelve el coach, sino que entre el coach y el coach en esa conversación es que vamos encontrando la idea de cómo mejorar. ¿Ok? O sea, también servimos de asesor, mentoring, etc. La técnica, entonces, usa herramientas, técnicas, metodologías de coaching. ¿Listo? Bueno, esto ya es puro contexto. Es un proceso de autoconciencia, como les decía, un estado deseado. O sea, tampoco podemos obligar a alguien, veas que te tengo que hacer coaching porque así es. No, o sea, si la persona no quiere, no está dispuesta, no podemos hacer nada. O sea, no es útil ni ético entrar a sesión a alguien que no quiere ser. ¿Ok? Tiene que él desear un cambio, tiene que él reconocerse que en algo para poder que yo facilite el proceso. ¿Listo? Entonces también es parte como de la ética y parte de los acuerdos. La técnica tiene como objetivo principal establecer una relación entre coach-coachee. Utilizamos técnicas como rapport. Los rapport son técnicas que nos van a permitir generar ese flujo. Eso lo veremos un poquito más el miércoles. Hagamos ya el ejercicio. Y otras técnicas, en realidad, vamos, como decíamos, aquí trabajamos la neuro. Tenemos que aprender el lenguaje, la persuasión, la PNL, programación neurolingüística. Tenemos que aprender cositas de programación o empezar a aprenderlas. ¿Te imaginas la neurolingüística? Definitivamente se usa en todo, ¿no? Para la gestión de cambio, para persuadir a bien, ¿no? Entonces, para motivar, etcétera. O sea, también como hablamos y como nos hablamos es parte del proceso. ¿Listo? Entonces hay que ser muy conscientes también en esa conversación porque todo el tiempo hay una comunicación incluso verbal y no verbal. Entonces aquí hay mucho de programación y PNL. ¿Listo? ¿Qué tal uno como coach, el man llorando, la persona llorando, etcétera, dando de dolor y uno burlándose, haciendo otras caras? Hay que saber ese estado emocional sin engancharme también. Es que el coach y el coachee y terminan los dos llorando en el proceso. No, aquí hay un tema, digamos así, un poco clínico, un poco responsable. Es que el coach cuando entra en el proceso tiene que separar sus creencias, tiene que saber separar todo eso, ¿no? Eh, para poder ayudar al otro. Porque si uno dice, está el otro con su problema y dice, a mí me pasa lo mismo, y eso ya no es un coach, eso ya es un amiguis, el amiguis de poner el hombro o terminar de joder la cosa, ¿no? Entonces, no, hay que ser muy responsables en eso. Finalmente hay una reflexión y al final hay un modelo de acción. O sea, hay que tener un modelo de acción para saber si en realidad hay un cambio. O sea, un buen coach es el que logra eso, que exista un cambio, pero por sí mismo. No es que yo dije que cambiara, sino que yo le hice ver que él podía cambiar y él cambió. ¿Listo? Hay 7 niveles de coaching que nos muestra un poquito el tema teórico.
Estos nos lleva a entender. Bueno, aquí nos hablan un poquito en los 7 niveles del tema de los 3 primeros, que son medio ambiente, comportamiento, habilidades. A veces no tienen un efecto. Dice, no tienen un efecto sustancial a los niveles superiores. Un cambio a nivel de entorno, por ejemplo, ofrece una solución de remediación, sin embargo, no produce un cambio del individuo. Bueno, sí, esto aquí explica en los niveles, en la evolución de los resultados también, que, por ejemplo, puede pasar, no es que el jefe o, bueno, líder o lo que sea, en este equipo de Scrum la verdad no me siento bien, tengo unos temas de, bueno, pues hay que entrar a ver qué es lo que está pasando en él versus el equipo. Entonces hay coaching individual y también hay coaching grupal. Entonces también hay que entender un poquito eso. Pero no significa ya lo voy a cambiar de equipo para ver qué pasa. No, muchas veces hay que entender bien. O sea, ese primer nivel de la solución no puede ser cambio de equipo, por ejemplo, ¿sí? O mejore habilidades, o en ese cambio de ambiente o cambio de comportamiento, no necesariamente. O sea, aquí más profundo, ¿dónde está el miedo? ¿Dónde está ese temor que obliga a ese, que genera ese miedo o que genera ese bloqueo? ¿De acuerdo? Entonces, hay que ir a otros niveles superiores, o yo diría más interiores, para entender dónde puede estar el bloqueo. Un poco de eso, entonces hay cambios de remediación, hay cambios referentes a la remediación, en esos 3, coaching de remediación. Esto ocurre comportamiento, bueno, son cambios de comportamiento, pueden ocurrir en condiciones, están relacionados con estructuras directas de la acción o reacción. Esto ya puede pasar. Generativos, esto ya son valores, creencias, habilidades, conocimiento. O evolutivos, en niveles espiritual, identidad, cambios en relación con la misión y propósito. Entonces noten, cuando empezamos a entender esto en profundidad, hay gente que puede estar en un proyecto porque tiene un propósito el proyecto, ¿cierto? Entonces, cuando hay un propósito en el proyecto, la gente está. Y puede que lo dé todo, porque ya no se trata de dinero, ya no se trata de solo tiempo, sino que hay un propósito y la gente quiere estar ahí. ¿Ok? Entonces, esos son de misión, son evolutivos, que la persona quiere trascender. Un ejemplo de eso, alguien quiere decir, no, yo quiero estar en ese proyecto, en ese equipo, porque quiero aprender de ágil, porque sabe que si aprende de ágil en ese equipo, así sea que le paguen menos, no importa, sabe que si eso se le da a él, le pueden abrir más puertas en la evolución. Yo me acuerdo tanto que esto me pasó en la empresa que tenía, que ya tenía tope, o sea, mi siguiente cargo era el jefe, y ya con el jefe, definitivamente él me puso el tope. Entonces yo, por más que intentaba querer ascender para dar más, que estaba aprendiendo muchas cosas en ese momento, pues no lo iba a hacer allí. Entonces entendí que luego tuve la oportunidad con el tema Microsoft, empecé a estudiar Microsoft, a certificarme, a ser reconocido por él. Me ofrecí muchas veces de voluntario con los equipos Microsoft y ellos me adoptaron y empezaron a ver mis habilidades. Allá empecé a navegar, allá sí empecé a evolucionar, así fuera gratis, no me pagaban, pero curiosamente después fue eso donde más gané, donde más me empezó a reconocer, ¿ok? Entonces son temas que a veces evolucionan como este estilo, ¿no? Entonces es un tema evolutivo. Entonces, si eso pasa en un equipo, pues hay que ver es cómo evoluciona el equipo. Por ejemplo, el aprendizaje que te van a ganar por el proyecto. Muchas veces lo ven como algo pesado, algo que no quisieran estar, entonces están como obligados. Un equipo ágil tiene que estar, tiene que haber relación entre lo que ellos quieren y muchas veces el proyecto. ¿Ok? Entonces, bueno, estos ya son temas más profundos que se pueden estudiar. Siempre hay un aprendizaje frente a los modelos de cambio. Entonces, aquí ya hablamos de temas de cambio, ya como para cerrar hoy. El cliente debe tener deseos y necesidad de cambiar. Como les digo, si el cliente no está dispuesto, yo no lo meto en un proceso de coaching. Punto. O sea, así de simple. Ya habrán otros procesos, otras oportunidades, pero no entraría en esto, ¿no? Un Agile Coach, ¿a quién le haría
coaching, puede ser equipos, normalmente equipos, siempre están midiendo también, hace las funciones también de máster, porque hace las funciones de la cadena de valor, pero también hace Agile Coach a ciertos Scrum Master pueden ser, o a ciertos Pro Owner cuando él necesite bajar. A veces hace esa facilitación, pero él no se dedica a eso. O sea, en realidad está resolviendo muchos de los problemas, entendiendo desde la óptica del coaching, y si es posible los desbloquea. ¿Ok? Porque están todo, también es una función de calidad. O sea, en últimas también están viendo desperdicios, es muy lean. O sea, el personal también es muy lean, el Agile Coach es muy lean. Y eso le facilita de que siempre esté mejorando la cadena. Entonces basa mucho en el humano. Si ya ve que es un problema más de psicología, y si lo manda al psicólogo, ya lo manda a un proceso de coach más especializado. No es que le va a resolver la vida, no es que la persona se separó, la persona tuvo una crisis, no es que él va a resolver la vida de la persona, no. O sea, tampoco a ese nivel. ¿Ok? Y lo que va a resolver es, entiende eso hasta donde él pueda, desde el punto de vista de negocio, y si ya no, ya lo mandan del especialista. Tampoco es que se involucre en coaching como tal, personal, ontológico, no. ¿Listo? Bueno, chicos, hasta aquí. Bien, con el tema. En la siguiente vamos a hacer prácticas y ahí ya mezclamos el tema de Management 3.0 para que entendamos un poco más del coach, todas esas herramientas que facilitan el tema humano. Listo. ¿Preguntas? Muchas gracias. Bueno, Bueno.